Buenas tardes, mi nombre es Marjorie Sofía Cordero Orozco y en este video realizaremos un análisis jurídico y ético del caso de Pablo, un juez colombiano denunciado por presuntas irregularidades en el ejercicio de sus funciones. Nuestro análisis se desarrollará desde la perspectiva del derecho disciplinario y del derecho penal, tomando como referencia el concepto de ilicitud sustancial, estudiado en el texto Reflexiones contemporáneas entre el derecho administrativo y el derecho penal. El objetivo es determinar si la conducta del juez constituye una falta disciplinaria, un delito penal o si puede dar lugar a ambas responsabilidades, teniendo en cuenta los principios jurídicos y éticos que orientan la función pública en Colombia. Presentación del caso. El caso nos presenta a Pablo, un juez de tribunal que ha sido denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura. La denuncia sostiene que Pablo actuó de manera negligente en un proceso relacionado con violencia doméstica. Según los hechos planteados, el juez no habría tomado las medidas de protección necesarias para salvaguardar la integridad de la víctima y permitió que el agresor permaneciera en libertad sin suficientes garantías de seguridad. Posteriormente, ocurrió un nuevo episodio de violencia que puso en peligro la vida y la integridad física de la víctima. Ante esta situación surge un interrogante fundamental. ¿Estamos frente a una simple falta disciplinaria o frente a una conducta que también puede constituir un delito penal? Para responder esta pregunta es necesario analizar los hechos desde ambas perspectivas jurídicas. El concepto de ilicitud sustancial. Antes de analizar la responsabilidad de Pablo, es importante comprender qué es la ilicitud sustancial. Dentro del derecho disciplinario, la ilicitud sustancial no se limita al incumplimiento formal de una norma. Para que exista responsabilidad disciplinaria, es necesario que la conducta afecte de manera significativa los derechos fundamentales del servidor público. Entre otras palabras, no basta con demostrar que una norma fue incumplida. Debe probarse que la conducta lesionó los fines de la función pública o puso en riesgo bienes jurídicos protegidos por el Estado. En el caso de los jueces, estos tienen el deber de actuar con diligencia, responsabilidad, imparcialidad y respeto por los derechos fundamentales de las personas. Cuando una actuación judicial compromete estos deberes esenciales, puede configurarse la ilicitud sustancial. Análisis desde el derecho disciplinario. Desde la perspectiva disciplinaria, existen elementos que justifican una investigación contra Pablo. Los jueces tienen la obligación de garantizar la protección efectiva de los derechos fundamentales y de actuar con especial diligencia en situaciones que involucren
violencia intrafamiliar. En el caso planteado, la presunta omisión de medidas de protección pudo haber contribuido a que la víctima quedara expuesta a un nuevo episodio de violencia. Esta situación podría constituir una fatal disciplinaria grave porque implica un incumplimiento de los deberes funcionales propios del cargo. Además, se observa una posible afectación de la confianza pública en la administración de justicia. La sociedad espera que los jueces actúen de manera oportuna para proteger a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Por ello, desde la óptica disciplinaria, sí existen razones suficientes para considerar que la conducta de Pablo podría ser sancionada. La ilicitud sustancial estaría presente porque la actuación del juez afectó de manera importante los fines de la administración de justicia y la protección efectiva de los derechos fundamentales. Análisis desde el derecho penal. Ahora bien, la responsabilidad penal exige requisitos más estrictos. No toda conducta disciplinariamente reprochable constituye un delito. Para que exista responsabilidad penal, es necesario demostrar que la conducta se encuentra expresamente descrita en la ley penal y que se cumplen todos los elementos exigidos por el tipo penal correspondiente. En el caso de Pablo, algunos podrían considerar la posibilidad de delitos relacionados con omisión de funciones o prevaricato por omisión. Sin embargo, para llegar a esa conclusión, se requiere demostrar que existió una conducta dolosa o una omisión consciente y voluntaria. Es decir, debe probarse que el juez sabía que estaba incumpliendo sus deberes y que, aún así, decidió actuar de esa manera. Si únicamente se demuestra negligencia o falta de diligencia, la consecuencia podría limitarse al ámbito disciplinario. Por el contrario, si se demuestra que Pablo actuó deliberadamente para favorecer al agresor o ignoró conscientemente los riesgos para la víctima, podrían existir consecuencias penales. Por esta razón, corresponde a las autoridades competentes realizar una investigación exhaustiva para determinar la verdadera naturaleza de los hechos. Análisis ético y axiológico. Desde el punto de vista ético, este caso involucra importantes valores y principios. Entre ellos encontramos la justicia, la dignidad humana, la protección de la vida, la responsabilidad profesional y la confianza en las instituciones públicas. La ponderación axiológica consiste precisamente en identificar estos valores y analizar cómo se relacionan
entre sí dentro de una situación concreta. En este caso, la protección de la víctima debía ocupar un lugar prioritario debido al riesgo existente para su integridad física. La función judicial no solo exige conocimientos jurídicos, sino también un profundo compromiso ético con la protección de los derechos humanos. Por ello, cualquier actuación que ponga en peligro a una víctima de violencia debe ser examinada con especial rigor. La sensibilidad axiológica implica reconocer la importancia de estos valores y actuar conforme a ellos. Un juez debe comprender que sus decisiones tienen consecuencias reales sobre la vida de las personas y, por tanto, debe actuar siempre con responsabilidad y prudencia. Después de analizar el caso, podemos concluir que existen elementos suficientes para investigar disciplinariamente la conducta del juez Pablo. La posible falta de diligencia en la protección de la víctima podría constituir una falta disciplinaria grave debido a la afectación de sus deberes fundamentales. Respecto a la responsabilidad penal, esta dependerá de las pruebas que logren demostrar si existió dolo, intención o una omisión consciente por parte del juez. Por lo tanto, no es posible afirmar de manera definitiva que existe un delito penal, sino una investigación previa y el debido proceso. Finalmente, este caso demuestra la importancia de la ética, la responsabilidad profesional y la protección efectiva de los derechos humanos dentro del ejercicio de la función judicial. Muchas gracias por su atención.